Muy buenas a todos, estamos aquí en un capítulo más de la Liga y Stars de nuestros podcasts y hoy la verdad que estrenamos un podcast que se llama Despierta tu código entre prompts y hablaremos de temas de automatizaciones que creo que ha habido bastante demanda y a todo el mundo le interesa. Y nada, con nosotros tenemos al grande entrenador Sergio Murillo, que es especialista en toda la parte de informática, ingeniero informático. ¿Cómo estás? Hola Miriam, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno que hablemos de automatizaciones un día, muy bien, me alegro. Eh, Ese es algo en lo que me dedico, es una de mis especialidades, así que vamos a estar en mi salsa. lo sé, y además es que va a demanda, o sea, ha habido uno de los temas que más se ha pedido es el tema de las automatizaciones. Creo que tanto para empresas como para particulares, creo que es algo que se puede explotar muchísimo y qué mejor con una persona que nos puede dar buena información y nada, y aprender bastante. Y sí, por supuesto, acá estoy y vamos a armar de esto una linda charla para que todos puedan sacar de acá algo provechoso. Y el que no conozca las automatizaciones va a empezar a entender por qué se habla tanto de ellas y los que más o menos están detrás van a enterarse de alguna otra cosita y podríamos armar de esto algo interesante. Así que cuando quieras, Miriam, yo sé que eres la metralleta de preguntas. Más que nada, no es por sino es porque yo también quiero aprender y coger conocimiento, ¿eh? Por eso las preguntas. Oye, Muy Sergio, bien, me encanta. para empezar, ¿podrías explicarnos brevemente qué se entiende por automatización de procesos? Bueno, es un poco lo que dice la frase, pero cuando hablamos de automatizar procesos, hay muchos niveles de automatización y los que decimos automatización de procesos se basa en gestiones cotidianas que se hacen a través de la computadora. Entonces, lo que pase por un correo electrónico, la demanda de gestión de documentación, facturas, PDFs, trabajos rutinarios que uno hace todos los días, chequear el correo, seleccionarlo, responderlo. Y así como te estoy dando estos ejemplos de redes dentro de una PC que todo el mundo interpreta que chequeas el correo o gestionas tu trabajo a través de una notebook, una PC de trabajo, también están las redes sociales y las gestionas a través del celular. Entonces no es tanto el método por donde se están gestionando las interacciones, sino que es por el mundo digital. A esas automatizaciones que no son robóticas se les llaman automatizaciones de procesos y se lo deja ahí. Es el proceso de trabajo cotidiano que lo hacemos nosotros, como generar documentación, armar todo tipo de trabajo en la computadora o en nuestro celular, para luego postearlo en redes sociales o subirlo a un correo electrónico, enviárselo a un cliente, responder correos electrónicos. El alcance es infinito. Francamente, las automatizaciones hoy han crecido. Las automatizaciones están desde hace muchísimos años, más que en boga que lo que se habla de IA. Cuando hablamos de IA y de inmediato aparecen las automatizaciones, casi cuando empieza la IA a estar en boca de todos. Pero francamente, las automatizaciones están desde muchísimos años, a nivel industrial y a nivel de todo tipo. Es muy anterior. Pero bueno, han madurado y se han adaptado muy rápidamente porque son una para la otra, digamos. Cuando uno hace una automatización de un correo electrónico para que te chequee el correo, determine cuáles son los parámetros que quieras que hagamos. Por ejemplo, un tema muy común es recibir muchos correos y determinar a cuáles les quiero responder de inmediato o qué hacer ante un sistema de facturación, por ejemplo, un estudio contable. ¿Qué podría hacer? Recibe las facturas de muchos clientes, de empresas, entonces para ellos es muy importante chequear todos los días a primera hora y que no se les pase una sola factura, que no se les pase un PDF y que todo quede ordenado, porque eso luego va a un resumen de estado contable que ellos deben procesar con otros pasos.
Entonces, cuando arranca la automatización, es cuando arranca el día de la persona. Y así es como yo pienso las automatizaciones. Entonces, en un estado contable, chequeas el correo electrónico, verificas si tienes un PDF, un adjunto, y ahora la inteligencia artificial en ese proceso es súper importante, porque de ser una automatización que chequea un PDF y lo guarda en una carpeta, pasa a ser una automatización en donde chequea un PDF, lo interpreta, sabe lo que dice, sabe si cuenta con una información que para nosotros es importante y puede tomar medidas la automatización con esa inteligencia que nos da la inteligencia artificial. En un proceso automatizado, que es normalmente son líneas de procesos que se van haciendo encadenadas a medidas de una lógica de procedimientos. Entonces, lo más complejo a la hora de hacer las automatizaciones es entender qué queremos lograr, qué queremos mejorar y si vale la pena generar un proceso automatizado para hacer ese tipo de tareas. Algo muy sencillo puede pasar a ser un mundo engorroso en el mundo de las automatizaciones. Eh, pero también es algo excelente a la hora de que cuando eso está funcionando, la automatización hace un trabajo que uno hace cotidiano, que ya no es necesario trabajarlo de esa manera. Y si la pensamos correctamente, nos ahorra muchísimo tiempo y por lo tanto nos destina ese tiempo a otras cosas, que es la virtud esencial de este tipo de automatizaciones. Vale. Entonces queda clarísimo que lo que es una automatización es simplemente para agilizar procesos y para ganar tiempo. Entonces, queda claro también que la automatización puede reemplazar algunos trabajos. Correcto, ¿no? Si tu trabajo es chequear el correo y guardar la documentación y responder a un cliente, estás en peligro. Pero ¿qué pasa? Yo no digo que la inteligencia artificial no vaya a reemplazar trabajos. Las automatizaciones, de hecho, están en la industria de toda la vida. Ford generó sus autos y ideó una forma de generarlos en masa. Y desde ahí se ideó el método Ford para generar en escala, en una serie, una secuencia ordenada de pasos. Esto es lo mismo. La secuencia ordenada de pasos la va a hacer un procedimiento de automatización. Con inteligencia artificial esos procedimientos son más inteligentes y son capaces de abarcar tareas, como por ejemplo, vamos a elegir una cualquiera, pero una común es una secretaria en un lugar que simplemente lleva la agenda. Si tu función es llevar una agenda, entonces hay otros métodos más nuevos que van a llevar agenda y van a hacer otras cosas más, porque el, el hecho de llevar una agenda requiere leer una agenda, saber cuándo son los días que tiene disponible el doctor o cuándo no, y uno puede automatizar hasta un punto. Luego está el razonamiento humano, que en eso las automatizaciones intentan emularlo con el uso de inteligencia artificial dentro del proceso, pero bueno, es real que se logran hacer cosas increíbles y que las funciones, si funciona bien, anda perfecto. Y, pero como todo proceso tecnológico, puede pasar de que si se corta por una diferencia de procesamiento de información, no sirva esa automatización para salirse de ese rango en el cual está diseñado. Y una secretaria puede hacer otras cosas, es más plástico el humano al realizar tareas. Las automatizaciones son por lo general, tienen un grado de plasticidad gracias a la inteligencia artificial, pero no pueden salirse de una escala, aunque, bueno, voy a seguir abriendo el panorama, los agentes que están generándose últimamente, eh, esto ya saliendo un poco de las automatizaciones, los agentes están teniendo cada vez más capacidades. Entonces, si la pregunta es, ¿una automatización puede dejarte sin trabajo?
Te diría que podría ser, si tu función es automatizable al 100%, puede ser. No lo niego, pero el avance posterior a una automatización es mucho más abarcativa. Así que los agentes actuales son capaces de hacer muchísimas cosas más que hacer de una secretaria que toma una agenda y avisa al paciente que tiene que venir mañana, por ejemplo. Pero eso no es solamente lo que hace una secretaria. Entonces, esa secretaria tendrá que valorar si su función es solamente ser agenda de un médico, por decir un caso hipotético. O también, como hacen muchos acá, la secretaria rellena formularios que son manuales, que se necesitan para sacar medicación. Y bueno, quizás no es no es una persona que vaya a dejar de trabajar. Quizás su función va a cambiar con automatizaciones y vaya a tener que interaccionar con su trabajo desde otro punto de vista. Este es un miedo que tiene todo el mundo. Y lo abarcativo que es gigantesco, es como el agua y que se va dispersando. Entonces, hay mucho para hablar de eso. Todavía no sé hasta dónde va a llegar. Sergio, tú has dicho que me gusta que hayas abierto ese melón. Tú has dicho que sirve más como, sirve de más cosas que para hacer de agenda una automatización. ¿En qué campos, en qué sectores se puede poner más automatizaciones? Aparte de pues, los emails, el check-in, el check-out, las agendas, ¿en qué podemos implementar más automatizaciones? Donde imagines, hay una automatización posible. Yo, por lo menos, con mi experiencia, he puesto automatizaciones en cosas muy. Algunas son banales, pero que te llevan un tiempo, y otras son complejas y llevan una encadenada de procesos muy grandes. Eh, Donde exista un chatbot, existe una automatización por lo menos. Entonces, eh, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? El alcance es muy grande. Si lo mezclamos con procesos, la verdad que acá tiene mucho que ver el ingenio y la calidad de profesional que sos como para generar una automatización u otra, ¿no? Pero puedes hacer francamente un montón de cosas. Eh, si un robot en una industria es capaz de una secuencia de robots de sacar prácticamente un auto con muy poca interacción humana, y eso es algo manual y gigante, imagínate que en un proceso que pasa dentro de una computadora, no lo vamos a meter a Manus, pero no sé si sabe, pero Manus es capaz de hacer prácticamente todo y dentro de una computadora, haciendo nuestra vida que cambie radicalmente si es que usas exclusivamente la compu de una forma. Pero son agentes que están llegando y tendremos que adaptarnos a cómo usar nuestro cotidiano trabajo y adaptarlo a nuestras nuevas formas de implementación tecnológica, porque no es más que eso, es una implementación tecnológica que irá goteando en distintos empleos, de a poco como una gota, digo, porque no es tan fácil implementar estos procesos de una. Es una de las Es lo preguntas primero que me que pasa. es una de las preguntas que te quería hacer. Sé que la gente cuando piensa en IA dice la típica frase de apretar un botón. Cuando empieza una automatización se piensa que es abrir una plataforma y hacer 4 clics y que la automatización esté. Sé que no es así y has abierto otro abanico que también te quería preguntar. ¿Cuánto difícil es montar automatizaciones? Está claro que depende del proceso, depende de la automatización, depende de la envergadura de la empresa, si es algo personal. Ujú. Y aunque sea personal, em, yo me he estado semanas para hacer una automatización y que funciona al 100%. A veces no es viable, funciona al 100%, pero hay que estar encima. Entonces, ¿cuánto difícil es montar automatizaciones desde tu punto de vista? Bien, mira, cuando montas una automatización, tienes que empezar por un análisis de lo que quieren, primero, el que te contrata para hacerla. Y tiene una empresa y quiere automatizar procesos. Y el primer
choque que hay siempre, por lo menos hasta ahora, ha sido el humano. El humano que hace las tareas, que te pasa la información que él quiere y de la forma que quiere. Entonces, es un choque que hay que saber entender y procesar, porque la gente está con miedo a perder su función, porque viene este muchachito a querer hacer un proceso automatizado con inteligencia artificial y entonces no te la ponen fácil por ahí. Esa es la realidad uno. Luego vienen los procesos de interacción con herramientas. Y como he venido abriendo melones, acá voy a abrir otro melón. Cuando hablamos de automatizaciones, o sea, todo el mundo conoce las plataformas principales, como Zapier, Make, bueno, hay N8N, muchísimas. N8N se ha hecho N8N, mucha fantástica. publicidad. Bueno, N8N es una de mis favoritas y Make también. Y ahora, en el mundo de las automatizaciones, aparecieron algo que se nombra mucho y que, bueno, aquel que ha escuchado, se llaman MCP, que son procesos que facilitan la intención de conexión entre plataformas. Va justo anidado a lo que nosotros estamos hablando. ¿Cuán difícil es? Bueno, en el mundo de las automatizaciones, quizás chequear un correo de Google te puede generar un dolor de cabeza a veces, pero quizás es instantáneo. Entonces, depende del conocimiento y lo que te hayas chocado con las herramientas, es lo que vas a sufrir a la hora de la implementación. ¿Está? Por ejemplo, eh, la aparición de los MCP son algo que facilita la automatización y en el mundo de N8N tiene una implementación nativa con la cual se puede conectar herramientas de muchísima más fácil implementación que cuando no estaban los MCP en palabras cotidianas. Entonces, ahora que están vigentes y que nosotros los podemos usar, bueno, nos abre el espectro a conexiones mucho más estables y fiables de conexión, facilitando un poco la interacción con herramientas, porque estos son como conexiones con API, pero ya generadas. El trabajo duro se está ablandando, digamos. Si es tan difícil hacer una automatización compleja, hoy, gracias a procesos avanzados, se hacen un poco más fáciles esas interacciones de herramientas y que las cosas fluyan como uno quiere que fluyan, y hay veces que no fluyen como uno quiere que fluya, y todo se va al cuerno, y pasa lo que tú dices, que estás una semana y una vez que has hecho ese cambio, ese tilde en ese lugar, cambió todo y empezó a andar todo perfectamente bien. Eh, pero bueno, es medio así. La aparición de los MCP es un avance gigantesco, Cuéntale a alguien que porque no sepa, permite. perdona Sergio, cuéntale a alguien que no Sí, tiene sí. ni idea qué es un MCP, ¿de qué se trata? Has dicho, has hablado de APIs, has hablado que es mucho más fácil. Cuéntale, si tuvieras que explicar a alguien que no tiene ni idea de automatizaciones, ¿qué sería un MCP? Bueno, un MCP, a ver, las siglas quieren decir, ya te lo digo, no quiero, voy a chequear antes de decírtelas. eh, es, pim, 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 bueno, mira, el proceso que hace el MCP tan importante es que hace de conector entre aplicaciones, ¿no? El, el hecho de que esa conexión no la tengas que hacer tú, primero con código, codificando. Segundo, no tienes que estar transitando APIs de una forma compleja, entrando a plataformas de cada una de las herramientas, sino que simplemente importando una especie de herramienta diseñada para interaccionar entre dos mundos. Y esos dos mundos van a ser, en este caso en el mundo de N8N, va a ser, puede ser un agente, y cuando tú tienes un agente en N8N, le das herramientas. Entonces, así como le sumas
una memoria, le sumas un trigger para iniciar una automatización, puedes poner un agente, vamos a hacer hipotéticamente una automatización mental, ¿no? Ponemos un trigger, ponemos un agente, ponemos una memoria, le vamos poniendo más herramientas. Las herramientas tienen que conectarse a la acción que vos querés hacer. Y ahí es donde estaban mayormente las dificultades. Ahora N8N tiene la capacidad integrada de contar con los MCP. Estos MCP le dan la posibilidad al proceso automatizado a fluir, a que esa información fluya fácilmente y sin interacciones complejas. Entonces, cuando tú quieres chequear a través de un agente GPT, de un agente dentro de N8N, y quieres hacer que chequee tu correo, tienes un MCP especializado en conectarte el chequeo del correo electrónico, y otro para enviar, y otro para dejarlo en casilla de enviados, y otro para... Entonces son pequeños piezas de puzzle que ya las tienes armadas de tal manera de que sean fáciles de implementar. Si no, las complejidades de las automatizaciones radican justamente ahí, muchas veces, y en la lógica, en cómo pensarlas. Yo, para ayudarme muchas veces, yo tengo mis GPTs armados a donde me ayudan a pensar la lógica de una automatización, porque hay automatizaciones que uno las piensa rápido y en definitiva requiere una cierta cantidad de procesos. Y otras que no son tan ágiles de pensar, porque llevan pasos intermedios que una vez que empezás a ver, nosotros los humanos estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera, pero por ahí una automatización requiere de que sea en un orden para tener cierta información accesible y otra no. Hay otra parte en las automatizaciones que es muy compleja, que es el control de errores. Cuando algo no es exactamente como tiene que ser, la automatización normalmente tiene que tener un plan B. Y ese plan B lo tienes que pensar tan importante como un plan A, porque suele pasar de que algo falla. Y no es que falle porque algo esté mal, sino que simplemente no se ajusta exactamente a lo que ese proceso está esperando que pase. Y entonces es muy amplio, francamente es muy amplio. Los MCP son sistemas de conexión. O sea, ahora ya te lo busco, no quiero decir sin... porque en N8N, bueno, permíteme que me ayude porque si no, no quiero decirles una cosa por otra. Pero muy buena esa sistema de conexión. Este tip es muy bueno. Son sistemas de conexiones que ayuda Sí, al proceso de la automatización. Está muy bien esto. a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, yo lo emulo a un token, a un pendrive que tú conectas en tu computadora que te permite ejecutar ciertas acciones de forma correcta, digamos. Pero bueno, el alcance de esto es gigantesco. Francamente, nos permite controlar una computadora, los MSP. Eh, Wow. Ay, Dios, sí, es una invención de cloud. Ah, Y claro, es una invención de cloud. No olvidemos, a ver, una automatización es un proceso que son líneas de código. Cuando hablamos de herramientas, son herramientas que nos permiten evitar codificar utilizando procesos dentro de una herramienta, como si fuese Make o N8N, son burbujas con un simbolito o, eh, o figuritas que nos dicen qué son cada cosa. Pero por detrás, eso tiene código. Entonces, si pensamos que herramientas como Windsurf, Bolt, bueno, hay varias,
Fiverr, son capaces de codificar por nosotros, lo que estás haciendo, además de codificar, es estás haciendo automatizaciones. Son códigos las automatizaciones. Son códigos que permiten conectar dos herramientas, y para conectar dos herramientas de forma segura hay un intercambio, protocolos de seguridad, de tokens que habilitan a que las conexiones sean duraderas y seguras, que no sean fiables intromisiones, porque si no podría pasar que nuestro proceso automatizado eh, sea hackeado, por ejemplo. Entonces, para que dentro de una comunicación, así como vamos a dar algo más común para que sea más fácil de entender. Si entre vos y yo nos queremos conectar con WhatsApp, hay una comunicación fluida a través de nuestras palabras que nos mandamos por ahí. El WhatsApp tiene un código, una encriptación, y te dice, su comunicación está encriptada de extremo a extremo. Bueno, en este caso, las herramientas que usamos para automatizar esconden por detrás una gran cantidad de código que envían esas seguridades con un protocolo de conexión con claves. Entonces, envían claves APIs, envían tokens y le dan cierta vida a cada proceso para que nadie se entreponga en el medio y genere un paso siguiente. Pero bueno, todo es hackeable. Yo estimo que las automatizaciones, desde este punto de vista, son muy seguras. Pero bueno, como todo, hay que tener cuidado cuando se transmite información de un punto a otro. ¿Haría No hay falta que algún, olvidar, haría falta algún tipo de ciberseguridad con el tema de las automatizaciones? Iría liado. bueno, es verdad que sí. La ciberseguridad y el mundo digital van de la mano y cada vez más. No solamente a través de las automatizaciones de por sí requieren todo un mundo de funcionamiento y es más liado, digamos, hackear una automatización. Pero es viable porque cuando tú usas un webhook eh, es un punto de acceso por el cual vas a tener un input y un output. Vale. ¿Está? Es como el lugar a donde va a entrar tu información que estalla eh, un proceso. ¿Está? Entonces, por ejemplo, lo voy a poner en un caso práctico. A ver si tengo algo. Justo estaba trabajando en un cliente, te podría mostrar si te interesa. ¿Y tanto? A ver, no quiero ver. Está Bueno, claro que es un bien. buen nicho de mercado, ¿eh? Yo lo veo, ¿eh? El tema de las automatizaciones, tanto para pequeñas, grandes empresas, uso personal. No, Creo que es no, un buen sí, sí, nicho. sí, sí. Es un terrible nicho de mercado. Es, es un terrible nicho de mercado. Bueno, te voy a mostrar, ahí estoy viendo de que no revele información de quién, pero bueno, ahí te voy a mostrar una lista, si quieres, para hacerlo a esto un poco más dinámico y atractivo, Y que si tanto. no, eh, a ver, vamos a ver si ahora te puedo compartir esa ventana, y es esa. ¿Mm? ¿Estás viendo? A Supongo que ver, sí, ¿no? ahora sí, sí. Bien, bueno, a ver, voy a hacer que desaparezca un poquito esto. Bueno. Bueno, acá está. Lo que estamos viendo ahora es un proceso de automatización de un cliente en el cual esto es Make, para todo aquel que no conoce. Entonces, cuando yo les hablaba recién de webhook, este es un webhook. Es una burbuja la cual nos permite tener una conexión. No puedo mostrar mucho porque ahí hay justamente información importante. eh, Porque las conexiones se basan en los códigos que tiene esta línea de código que está acá. Y bueno, Sergio, entonces, ¿qué es un webhook? Perdóname, la... el webhook, bueno, esto te voy a decir lo que hace. A ver, podríamos hacer incluso el intento de probarlo.
Bueno, pero lo hacemos luego, porque no tengo abierta esa ventana. Este mundo da para mucho, Miriam. Y realmente, bueno, el webhook en este caso es una dirección en Internet en Vale, donde va a estar escuchando información. ¿Y la información cómo va a entrar? Va a entrar a través de métodos de envío de información en un header. ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Cuando yo mando una información desde un formulario, ¿no? Desde un formulario web, vamos a hacer esta hipótesis. Tenemos un formulario y llenamos el formulario y luego generamos eh, una acción. Bueno, este webhook, cuando tú le das a enviar al formulario, esa información que llenaste en el webhook, en el formulario, viene acá por métodos get, post y en formato JSON. Entonces, esto, que se llama webhook, lo que hace es escuchar y recibir esos datos, ¿no? Recibe en una secuencia de información unas variables con unos parámetros. Y luego se los pasa, pasando por un filtro, ¿no? A la siguiente herramienta con la cual vos querés realizar un proceso de automatización. Entonces, la automatización arranca cuando apretas el send del formulario. En este caso no es así. Esto escucha una charla con un agente virtual de voz que tengo en funcionamiento. Entonces, tú hablas con mi agente virtual, en realidad no es mío, es de una empresa, hablas con el agente virtual y el agente virtual tiene capacidades adicionales de verificar información y hablar con la persona humana, dándole información real recién obtenida de su base de datos. Entonces, algo que parece que podría estar haciéndolo un humano, lo está haciendo un agente de voz. Y todo pasa gracias a la implementación de estos hermosísimos webhooks, que son los que escuchan, entienden las variables y se las pasan a los demás procesos. Yo lo que estoy logrando acá es hacer una búsqueda en una base de datos, obteniendo información, luego esa información la sigo procesando y genero un envío de un correo electrónico con un montón de información personalizada de ese cliente que está hablando con un agente de voz. Luego dejo todo asentado en una hoja de Excel y lo cargo en el CRM, generando nuevos leads y también generando nuevas conexiones de tickets en el caso de ser necesario. Así como vemos un webhook en la entrada, vemos un webhook en la salida. Este webhook tiene exactamente la misma eh, función que aquel, pero a la inversa. Este recibirá la información y este responderá con lo que se procesó. ¿Me vale. explicó? Tú me puedes parar, Miriam, porque yo Sí, puedo hablar hasta mira, que se me seque la garganta. no, Sergio, nos preguntan, Francisco Gambín, de la Liga, un jugador, nos Sí, pregunta sí. si no ves necesario poner un Markdown en ese webhook. Este webhook está, bueno, puede ser, sí. Ahora no lo veo necesario y está súper funcional como está. Eh, Muy bien, Francisco, la verdad, pero Perdonad, como pero está ¿qué en es un desarrollo, Markdown? ¿Qué es un Markdown? bueno, es una de las herramientas posibles de utilizar acá. Mira, a ver si te lo puedo mostrar. A ver, dame un segundito. A ver si tengo otra automatización donde lo tengo implementado y te lo voy a mostrar. Pero no te lo puedo mostrar en esta ventana, ¿eh? A Vale, ver, esto es medio así. En el mundo este tenemos que pensar que hay demasiadas cantidades
de información dando vuelta Totalmente. y, y tenemos que ponerle filtros, ponerle situaciones. Podés anotar, o sea, nosotros podemos ponerle a cada burbuja una explicación de qué va a hacer cada una. Como yo estoy desarrollándola a esta, estoy en proceso y una vez que termino la automatización, puedo hacer el tema de los errores, de gestión de errores, que en este caso está bastante gestionado. Acá el tema de los errores están bastante gestionados con estos filtros, ¿no? Que yo Porque le al estoy final, diciendo que... ¿Mm? corrígeme si me equivoco, Sergio, pero lo más complicado es el tema de las conexiones con las APIs. Por eso más fallan más las automatizaciones. ¿O me equivoco? Pero claro, ahí siempre existe el hecho de la falla, porque mira, este proceso, yo te lo voy a decir, este recibe información, recibe 6 variables y esas variables tienen unos nombres específicos y el contenido que va en cada variable es el que importa. Pero ¿qué pasa si yo no envío alguno de esos contenidos y esta burbuja que está acá lo necesita? Entonces, yo controlo el error generando un filtro y diciéndole que si la variable 4, como por ejemplo nombre del cliente, no existe, entonces, si acá yo le digo, me entró la información, no derime qué hace con la información, simplemente la va a pasar así como está. Y este filtro va a determinar que estén las cosas necesarias para que cuando lleguen acá, esta interacción con una página web específica haga, funcione bien o no, y la automatización no se detenga por un error. Entonces, estos filtros son, eh, son importantísimos a la hora de hacer que una automatización funcione, ¿no? Vale, entiendo. Y yo, la explicación del, eh, lo que entiendo que quiere que haga, ¿quién era? El que Francisco, pedía, perdón que no te Franci- escuché. Francisco, que dice lo de los Markdown, que yo he preguntado qué es, y él me ha dicho que es un filtro en cada bolita. Claro, yo en parte te estoy contando, pero acá también lo puedo nomenclar a cada uno. Los Markdown son los textos que le ponemos. Acá Ah, vale, vale. podemos, Ah, vale, entiendo. Vale, vale, vale. y acá los filtros, yo les puedo poner nombres a los filtros y les puedo ir poniendo, es como cuando codificas y haces la explicación en cada línea de código. Entonces, vas codificando y vas dejando una explicación a qué se debe esta línea de código que sigue abajo, ¿no? Acá tenemos varios ejemplos de cosas que son interesantísimas dentro del mundo de las automatizaciones. Esto es un router y ves cómo dice acá router, este dice un HTTP. Esto, eh, este es el webhook, acá está su explicación, pero, Perdón. ¿sí? No, nada, que he estornudado, perdona. Ah, no, ni me enteré. Eh, Bueno, acá tenemos filtros activos, por ejemplo en donde el label es este. Perdón. Existe contrato. Entonces, al existir la variable contrato tener un valor, entonces yo le pongo que la variable contrato tiene que existir sí o sí para seguir la automatización. En el mundo de las automatizaciones, cada paso es lo que se monetiza. Con lo cual, una automatización más costosa va a ser la que tenga más pasos. Y en este caso, desde que entra hasta que termina, hay varios pasos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pasos. El router realmente no me acuerdo si lo cuenta, no podría hacer ahora la prueba, pero ahora me da la duda. No, 10. 10 pasos. Eh,
Ahora no me acuerdo si en router, ya lo tengo tan incorporado que francamente no me acuerdo. Eh, pero luego te lo voy a confirmar. El hecho de los pasos es lo que se cuenta en una automatización. Que cuando hablamos de N8N, esto es make. Make cuenta los pasos que se hacen. Y entonces, en virtud de tus cantidades de pasos, es el costo que ejecuta esa automatización, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos logueándonos a Google Sheet para generar un Excel. Dentro de ese Excel, nosotros agregamos en este caso lo que está haciendo es agregar un registro, que es una línea, a donde dice los datos del cliente, consultas, que se consultó, todo lo que pasó, y lo deja guardado en un Excel. Luego se implanta algo similar dentro del CRM de HubSpot, Y que es muy Sergio, automatizable. ¿cuál crees que es la plataforma más intuitiva para alguien que Esta es empieza a una hacer muy automático? intuitiva. No, bueno, Más que Go High Level, alguien que... más que No, no, Go High claro, Level, sí. Y yo creo que no, 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 no. Bueno, está Zapier y Go High Level, creo que son las dos más fáciles para mí. Zapier es muy sencilla porque tiene un boot, este la tiene aquí, al lado, que ahora lo implementó hace un tiempo, a donde te ayuda a generar ciertos procesos de la automatización, como un asistente que tienes aquí. Y esto también te lo cobra por cantidades de usos. Entonces tú le pides y tienes 30 créditos en esta cuenta, por ejemplo, para hacer uso de esto. Y él te lo arma. Zapier, por ejemplo, los pasos, se llaman los SAP, eh, ellos tienen un boot muy automatizado, tipo un Bolt. No nos olvidemos que por detrás esto es código, ¿eh? Vuelvo a decirlo, esto es código. Lo eso que te están quería, haciendo estas empresas ¿vale? es poniendo al código con una forma más agradable de ver y más intuitiva. Hay otros que directamente te dan un boot y te dicen, ¿qué quieres automatizar? Quiero que chequees mi correo electrónico y que haga esto y que haga aquello y que haga esto otro. Y trum, te lo arma. Esa es Zapier. Es Zapier. Y O Go sea, High Level esas yo no la suelo usar. Sí, no la sueles. Yo es que la veo bastante completa, Go High Level. sí, 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 es una de las grandes. Con el tema CRM y todo, o Pero sea, todo está implementado, varias cosas. Lo que sí que he visto que falla bastante, o sea, todo tiene su qué, ¿eh? El make tampoco es poner unas bolitas y ya está, o sea, esa es otra pregunta que te no, por quería hacer, supuesto que Sergio. no. Otra pregunta que te quería hacer ¿es necesario saber de programación para crear automatizaciones o existen herramientas de no code que cualquiera puede usar? Codificar es importante porque el poder que te da una automatización a alguien normal que no sabe codificar y que está en el mundo de va a tener, digamos, la visión va a ser acotada. A pesar de que está todo bastante simple de hacer, si tú sabes codificar, o por lo menos interpretas que necesitas hacer cierto código, eh, puedes sacarle muchísimo más partido y las automatizaciones pasan a ser algo un poco más agradable en tu vida y no algo tan complejo como puede ser. Porque esto lo vemos todo unido, unir dos bolitas es muy sencillo. Vamos a armar eh, acá. Cuando entramos en el mundo de algunas bolitas como esta, la cosa se complica francamente un montón. Y lo que va a pasar, si uno lo sabe codificar o no, es que lo va a poder usar o no lo va a poder usar. Simple. Y si tienes código que puedes agregar, vamos a hacer esto, sin romper la automatización que está ahí. Bueno, en este caso No, no te preocupes. Si lo rompo, lo arreglo. yo crearía otra Bueno, directamente, no toques eso. no pasa nada, no pasa nada, yo sé dónde lo conecto. Bueno, aquí tenemos las variables y lo que es capaz de hacer esta situación.
Esto es un cortador de código, de texto. Entonces, si yo digo IMG o link o iframe, ya, si te das cuenta, no son palabras que nosotros le diríamos a ChatGPT. Entonces, ya te están dando algo más que requieren de interpretar cierto línea de programación que vas a manejar, ¿no? Y acá abajo te dice HTML. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, esto te está diciendo que va a cortar un cierto link y lo va a parsear, lo va a cortar con formato HTML, ¿no? Y ahí abajo vas a tener todas las posibilidades. No quiero mostrar mucho porque esto es real, que no lo tengo que mostrar. Pero ahí va, ya me quedo más tranquilo ahí. Vamos a hacer un simulacro. Si yo en este escenario quisiera poner un nuevo webhook, acá tenemos distintos tipos de webhook. Cuando te dije de un webhook común, yo me refería a un webhook de estos, ¿no? Después está el webhook que escucha, que va a escuchar lo que tú le mandes, pero acá ves otro que se llama mailhook. Cuando tú le mandas algo a este webhook, puede ser desde un agente virtual, desde un chatbot, desde un formulario, desde un get que podemos hacer desde cualquier aplicación. eh, y cuando tú le mandas desde un mailhook, tienes que usar esto, que tiene la misma función. Recibe el correo en este webhook, que en este caso se llama mailhook. En este mailhook recibe un correo. No es tan fácil de interpretar, pero cumple la misma función. Y a la hora de conectarlo, bueno, no quiero abrir ahí porque me van a salir todas las credenciales que estoy usando. Y como esto va a quedar grabado, todos pueden Sí, parar. sí, sí. Entonces, prefiero no mostrar mucho más, pero eh, si en algún momento armamos algo de automatizaciones, esto se puede tocar más en profundidad y se puede ver francamente cómo funciona cada una de estas burbujitas. Lo que hace cada burbuja en Make, en N8N, en Go High Level, hay muchos mundos de automatizaciones. También está eh, el código detrás. Lo que uno tiene que entender que esto lo que están haciendo es ponernos las cosas más fáciles haciéndolo a modo visual. Vemos y no codificamos. Este es un mundo en el cual tenemos las dos posibilidades. Agregar burbujitas, pero dentro de las burbujitas le podemos poner, vamos a poner otra burbujita, vamos a hacer una de estas. Y dentro de esta burbujita lo que vamos a tener la posibilidad de, bueno, ir empezando. Uy, uy, uy. No. Ah, estamos en la misma. Bueno, acá vemos qué variables le queremos pasar. Entonces yo le voy a pasar a este un correo. Listo, chao. Eh, a ver, te voy a poner una que necesitemos codificar. Así. Ah, no, acá. Si nosotros en este lugar, en lugar de usar las variables que tenemos acá, ¿no? Quisiésemos poner código, lo podemos hacer. En esta línea donde dice URL, nosotros le tenemos que mandar una dirección de correo de internet. Pero en otras burbujas, yo no puedo hacer mucho en este escenario, no lo quiero romper y dejar No, algo roto porque está funcionando en este momento. Así que no quisiera, pero lo que puedo hacer es darles ejemplos. Acá uno podría poner situaciones de if, por ejemplo, ¿no? Entonces, algo que parece todo muy coloco esto que pulso y aparece, son variables. Estas son variables que tomarán valores que van a entrar a través del webhook y que nosotros los vamos a hacer parte de esta línea que en su momento va a terminar siendo una línea de un link. Pero si nosotros al link lo armamos con decisiones,
ese link final va a ser una decisión de varios factores. ¿Me explico? Ujú. Yo guardo, quiero que entre a tal página web o a tal otra, dependiendo de qué valor tiene tal variable. Entonces, acá podemos hacer una programación lógica para que la URL que viene acá sea tomada o lineal, que yo podría decir, quiero que entres a esta URL, www.com, y listo. Y si no, que entres a esta otra. Esa decisión se puede hacer con código, con un código de programación, que Sí, todo el porque mundo if, debe haber. if al final, pero entiendo que todo esto a mí me suena a Python. Es Python, ¿no? ¿Verdad? Este tipo de programación que es de este tipo de programación de código. Claro, pero acá adentro lo que estamos usando es un if. El if es típico en todas, pero sí Vale, puedes poner Python. vale. Y lo que se manejan son variables en JSON, que es lo más óptimo. Y, o sea, todas estas burbujitas que vemos de colores toman, estas son, a ver, tendré que ponerme mis lentes. Tanta pantalla a mí, francamente, me ha hecho A ti y a depender de una todos, creo. automatización, que son los anteojos. Bueno, acabo de poner la burbujita en mis ojos y ahora me permite ver más allá de lo que veía. Bueno, ahora sí. Eh, bueno, a- eh, acá está el Markdown que cuando uno hace código, hay muchos tipos de variables y justo la vi acá al Markdown. Markdown es una forma de decir mayúsculas, minúsculas, pero dentro de lo que es código, es muy importante que nosotros sigamos ciertos parámetros. La gente que se tira a automatizar y que nunca tocó líneas de código, hay cosas que por ahí desconoce. Entonces, no entiende por qué no funcionan ciertas cosas. Ya. Y ahí es donde se ve la capacidad que tiene un desarrollador, alguien que ha desarrollado código, alguien que ha hecho que las aplicaciones se conecten entre sí. El hacer eso tiene un backend de información, un know-how de hacer que te da muchísimo, muchísimo más entendimiento sobre todo lo que vos ves en esta pantalla. Entonces, una variable, cuando yo te digo, acá entran ciertas cantidades de variables y esas variables van a pasar a esta otra burbuja y las voy a importar con simplemente seleccionarlas y luego generar una programación lógica de un if. El if es una de las formas más fáciles de- es una función muy simple, pero hay funciones que son muy complejas y Sergio, acá lo que te está permitiendo, sí. ¿cuál es la automatización más extraña que has hecho? Eh, más extraña. Bueno, a ver, siempre me agarras con estas preguntas, Miriam, que sos la mejor, ¿eh? La mejor. Vos y tu GPT. Voy a tener que hablar con ese muchacho. Las automatizaciones, yo las veo todas como un reto a cumplir, ¿viste? Y automatización extraña es si le ponemos la humanidad detrás. Se vuelve extraño, porque ¿qué queremos hacer? Es lo extraño. No tanto la automatización, porque si uno dice, es cosas mecánicas, entonces extraña, extraña es, bueno, podría ser una que hice que me encantó por lo raro, por lo diferente, es que hacía interaccionar dos agentes, que cada uno tenía su funcionalidad, con lo cual un agente, hagamos de cuenta que acá, en este lugar que está acá, hay un chatbot, ¿no? Y este chatbot está usando esta arañita
para generar cosas y por estas burbujitas le vuelve información al chatbot ese. Pero ¿qué tal si yo acá en el medio, le manda a otro chatbot otra información? Entonces, esa sí fue una automatización un poco más extraña y que fue muy interesante de hacer, que tú tienes un chatbot acá que interacciona con vos, Miriam, y vos le hablas a que está acá, que no lo es, pero está charlando con vos. Y él, mientras charla con vos, por detrás le manda variables a este webhook que está escuchando lo que tú dices, como el que nos graba la pantalla. Entonces, ese lo manda a todo este arbolito de acciones y por acá se la manda a otro chatbot que está acá, pero que es un agente virtual que es capaz de hacer otras funciones, donde lo tengo programado de otra manera, y hago que estos interaccionen entre sí. Con lo cual, acá no aparece nada, pero ¿qué pasa si yo acá pongo un agente y no te pongo a vos? Yo acá pongo un agente virtual y acá pongo otro agente virtual. Lo que está pasando en esa automatización rarísima es que estos dos agentes pueden interactuar, pero tienen que seguir cierto protocolo que le va a dar la automatización. Y eso es como ponerlos a charlar en un carril en el cual vos no sabés cuántas veces van a charlar. Por lo tanto, fue muy rara hacerla y muy interesante. Funcionó mientras duró y fue para unas aplicaciones de app que ambas necesitaban de un proceso intermedio y se lograba esta situación de que eh, el trigger de un lado y el trigger del otro se encontraban a través de una automatización y generaba un webhook de salida con respuesta a uno de ellos. Pero yo que había hecho era de que ese webhook respondía a y otro webhook respondía a este otro agente. Pero esta información que le entraba por el primer agente venía por acá, generaba una salida hacia este agente que estaba acá abajo, que está acá abajo, para que él sepa, el de acá abajo sepa lo que mandó a esta línea. ¿Me explicó? No es esta automatización, es otra. Pero esa fue la más rara que hice. Vale. Bueno, sí, es bastante, es extraña, sí. Oye, En realidad lo que pasaba en esa automatización, y te cuento por qué era lo extraño, es que por ahí pasaban que no terminaban y el proceso de corte era difícil de medir. Entonces, como yo te dije hoy, cuando entra un dato, esto va pasando y va saltando de uno en uno y va generando un costo en pasos, digamos. Costo en pasos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, cuando pasaba eso, se generaba un loop, porque esta de acá abajo seguía preguntándole cosas, cosa que un humano no hace. Vos preguntás, te dice el chatbot, te dice, bueno, busco y te aviso. Listo. Podés preguntar otras cosas, pero el chatbot te va a decir tu información, te la estoy buscando. Pero cuando hay cuando hay dos bots que interaccionan a través de una automatización, se pone la cosa más compleja. Porque tienes que asegurarte de que los dos agentes virtuales están uniéndose y por acá adentro pueden mandarse información y no sabes cuánto van a charlar, porque no estás tú en el medio. Entonces, esa interacción fue bastante compleja. oye, Sergio, para ir acabando, ¿hay algún Sí, mito o idea equivocada que crees importante aclarar sobre las automatizaciones? el mito más común es que son capaces de hacer absolutamente todo y no lo son. Esos son los manos. También que es un mundo extremadamente complejo y les voy a decir que no lo es, no es tan complejo y francamente es más, sí, para el que viene del lado técnico es algo interesante, algo muy interesante de ver cómo podemos hacer cosas y dejarlas que se sigan haciendo solas. Entonces,
Eso es muy interesante de las automatizaciones. La pregunta era, ¿está, está respondida con esto, Sí, Miriam? está respondida, está respondida. Y además bien respondida. Nada, Sergio, mil gracias por tenerte por aquí. Se agradece un Ay, por montón. favor. Se agradece un montón. Con esto llegamos al final de este podcast, que nos deja muchísimo que reflexionar sobre las automatizaciones. Creo que es un hecho súper importante. Creo que todos los tips que ha dicho y toda la información que ha dicho Sergio es bastante importante que se analice. Y nada, los procesos no son modas, ya está claro que quedan, han venido para quedarse, No, como la IA y como el Internet cuando vino. Y nada, muchas gracias, de verdad, otra vez, Sergio, por estar aquí. por favor. Un placer enorme, Miriam. Un placer de todo corazón. Siempre me encanta charlar y más si hablamos de estas cosas. Gracias por tu conocimiento, por tu tiempo, porque sé que vamos como vamos y se agradece muchísimo que podáis aportar todo vuestro conocimiento. Se agradece muchísimo. Gracias por la difusión y por permitirme estar acá con vos charlando y bueno, invitarlos a todos que si quieren automatizaciones que se pongan en contacto y que ahí haremos lo que haga falta. Totalmente. Los que estáis detrás de la pantalla, agradezco muchísimo que estéis aquí otra vez. Mañana más. Si os ha gustado todo el contenido que estamos dando, suscribiros en nuestro canal de YouTube, de Geek y en nuestra plataforma de School, que es de alto valor. Y nada, nos vemos mañana. Un saludo, Sergio. Muchas gracias. Un saludo, Miriam. Gracias a vos. Adiós.